Buenas tardes, estimado público, estimados gerentes de las instituciones, tanto el sector público como privado, estimados estudiantes de pregrado y posgrado, estimados gerentes y directores del Centro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Quiero hablar algunos tips sobre la importancia de los valores en la organización. ¿Por qué es importante que toda organización defina sus valores? ¿Quiénes se van a beneficiar de esos valores? Indudablemente que todo ser humano tiene ciertos principios y valores que vienen del hogar. Puede ser un valor como la honestidad, como la pulcritud, la lealtad, etcétera, etcétera. Pero dependiendo de las características de la organización o dependiendo del tipo de relación que tiene con la sociedad, con el público, define cierto valor. Por lo menos las entidades bancarias tienen que definir ciertos valores, ya que trabajan con el público directamente. Los cajeros, por ejemplo, los que tienen responsabilidad crediticia con el cliente, tienen que tener ciertos valores que permitan que ese cliente se pueda sentir satisfecho con lo que le está brindando las instituciones bancarias. También instituciones, ya sea de cualquier sector, y repito, de acuerdo a sus características, definen sus valores. Para evitar que los individuos que trabajan en ella, los profesionales, los técnicos, todo el personal, pueda acatar esos valores para que la organización se pueda fortalecer, porque una organización también con valores, con principios, la convierte en una organización sólida, en una organización respetuosa, en una organización que va a mantener una imagen ante la sociedad. Porque toda organización lo que busca con sus valores es mantener esa imagen en el entorno, ya sea regional, nacional, sectorial, etc. Por eso es que los valores son fundamentales, repito, dependiendo de las características de cada organización. Yo quiero reflexionar de una manera práctica. Yo soy muy observador, muy analítico, que tengo años enseñando gerencia, planificación y trabajando con ciertos con profesionales de diferentes disciplinas, con estudiantes de pregrado, posgrado, a nivel doctoral. Y uno va desarrollando una conducta y va conociendo mejor a cada uno de ellos. Y uno observa qué tipo de valores y principios tiene cada uno de ellos, porque ya uno por intuición sabe cuáles son las características de ese ser humano. Eso tiene que ser proyectado también. Las organizaciones tienen que estudiar las características, la conducta, el tipo de comportamiento que tienen no solamente los que están en la gerencia media o la gerencia colectiva de toda la organización, para evitar que se desvíe pues, lo que se espera, para evitar en verdad de que esa imagen no se pierda. Hay muchas instituciones en el país que tienen una mala imagen porque no definen sus valores. Dígame usted, cuando se le da un maltrato a un cliente, ese cliente no huele mal, ese cliente se va molesto, y eso es lo que tienen que cuidar las organizaciones, porque parece mentira, los valores recaen sobre lo que produce esa organización. En otras palabras, lo que vende esa organización. Entonces es importante porque eso permite, si se pierden esos valores, no tiene valores, hay otras empresas que mantienen el mismo producto, pero mantienen una filosofía totalmente diferente, donde mantienen unos valores hacia el cliente, unos principios hacia el cliente, indudablemente que todo el mundo busca hacia allá. Y es un problema en casi todas las organizaciones, no hay valores. Los trabajadores tienen sus valores que vienen del hogar, pero las organizaciones tienen que definir sus propios valores dependiendo de la característica de la organización. Qué bueno cuando se le da un buen trato a un cliente. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, en algunas entidades bancarias,
el maltrato, no de todo, pero de algunos profesionales que están allí, dándole un maltrato al cliente, donde el cliente se siente desagradable, indistintamente, porque ellos no están estudiando si ese cliente es empresario, si ese cliente es doctor, si ese cliente, a ellos no les importa eso. Ellos lo que tienen es que prestar un buen servicio, donde el cliente se sienta satisfecho. Parte de esos valores, por lo menos en las entidades bancarias, tiene que ser la amabilidad que hay que enseñarle, el respeto que le tiene que enseñar hacia el cliente, de tratar de explicar al cliente cuando tiene duda, cuando tiene incertidumbre, para que ese cliente se sienta bien, y eso es lo que muchos no entienden. Por eso algunas organizaciones, así como las bancarias, tienen que tener mucho cuidado. Y ahí es donde uno observa más discriminación, por decir, hacia los que solicitan un servicio, porque a lo mejor ellos no tienen culpa. De repente, ¿quién tiene la culpa? No vamos a señalar, pero hay que estudiar las organizaciones que trabajan directamente con el cliente. Hay que estudiar en verdad, de enseñar, de que los que están allí atendiendo al público puedan tener, fortalecerse o tomar en cuenta, fortalecerse con los valores de la organización. Eso es un estudio, eso es enseñar, y enseñarle que el crecimiento de la organización depende del cliente, que el cliente se sienta bien. Yo he asesorado, por ejemplo, ferretería en San Fernando de Apure, y yo en San Fernando hay muchas ferreterías, pero hay una ferretería muy famosa porque el presidente de esa organización le inculcó valores a todo su personal, gerencial, administrativo, obrero, y usted entra ahí, el ambiente es totalmente diferente. Yo tengo la propiedad, porque yo los asesoré en la parte de gerencia y planificación, y es una de este tipo de empresa. He visto en San Fernando que ha crecido demasiado, porque el cliente busca donde le atienden bien. Todas las organizaciones dependen del cliente, y eso es lo que muchos no entienden. Por eso es que los valores son importantes, indistintamente de la organización. Los valores hacen que las organizaciones puedan marchar, porque los valores permiten, como lo dije al principio, es que se cuide la imagen de la organización. Una mala imagen que pueda dejar en el entorno, lógicamente, donde los que están dentro, ya sea gerentes, ya sea subgerentes, ya sea directores, que tienen una responsabilidad, no saben comunicarse. Esos valores es parte de una buena comunicación. Esos valores es parte de que en verdad usted pueda escuchar una buena opinión de ese cliente. Es bueno porque eso se irradia. No es necesario hacer evaluaciones. Cuando se trata bien al cliente, el cliente sale satisfecho, tenga la plena seguridad que proyecta la organización. Proyecta esa imagen, porque los valores, repito, es parte de la imagen de la organización. Cuando las empresas no definen sus valores, dependiendo de sus características, tienen un problema. La imagen se puede perder. Nadie quiere ir, nadie quiere ser la empresa, porque es la imagen de la organización. Yo he conocido aquí en Puerto Ordaz muchas empresas, pequeñas empresas que crecen porque el trato es totalmente diferente. Han entendido la alta gerencia que dándole valores a su personal, la organización crece, la organización mantiene su imagen, la organización se hace más productiva, la organización se hace más rentable y, lógicamente, trae como beneficio a los que trabajan en ella. Yo en la parte de víveres, por ejemplo, aquí hay nuevas empresas aquí en Puerto Ordaz, muy amplia, donde hay muchas empresas de víveres, de mercado alimenticio, y uno observa cómo la gerencia preparan a la cajera, por ejemplo, preparan todo el personal. Nada más la curiosidad, uno siempre observando cómo tratan bien al cliente, con esa amabilidad. Ese cliente, indistintamente la edad, indistintamente las características, indistintamente si es blanco, es negro, es rojo, pero le dan un buen trato. Eso es lo que quiere, eso es lo que, cuando los empresarios entienden, o la alta gerencia entiende que ellos dependen de un cliente, buscan las estrategias
buscan aquellas estrategias efectivas de aquellos valores en verdad que necesita su personal para que los pueda primero asimilar, para que lo pueda entender, que él es la imagen de la organización. Cada subalterno, cada gerente es la imagen de la organización. Ahí está retratada prácticamente la imagen en ese gerente. Ahí está retratada la imagen de todo lo que trabaja en la organización. Y eso es lo que muchas organizaciones carecen, porque a lo mejor no se dan cuenta de que es necesario que las empresas definan, para que mantenga, repito, esa imagen, definir qué valores se necesitan, porque depende de la característica de la empresa. Si una empresa bancaria, las características, esos valores a lo mejor hay unos que son muy importantes. Por ejemplo, la humildad es muy importante en un sector en bancario. Es muy importante, por ejemplo, esa pasión que pueda tener ese gerente hacia ese cliente, de entenderlo, porque muchas veces es difícil, yo sé, luchar con los clientes, pero hay que tener paciencia, porque lo que está en juego es la imagen de la organización. Es importante que la honestidad está por encima de todo dentro de los valores de la organización. Esa honestidad que tiene que estar en el gerente, esa pulcritud que tiene que estar en el gerente, esa lealtad que tiene que estar en el gerente, y son parte de los valores. Porque los gerentes tienen que cuidar su empresa. Si un gerente que es bien formado, si un gerente tiene en su ser la empresa, lógicamente que la va a cuidar. No la va a despilfarrar, no va a destruir la empresa, y eso es lo que hay que entender. Y parte de esos valores es que tiene que existir una comunicación efectiva entre todos ellos. Tiene que existir comunicación. Tiene que existir un intercambio de crecimiento de uno a otro. Eso es fundamental, porque la calidad de la organización se mide con el crecimiento que puede tener su personal. Si su personal crece, si su personal entiende, si su personal tiene por dentro, lleva muy arraigado a la organización, la hace más creativa, la hace más participativa, y eso es lo que se busca. Entre los valores tienen que irradiarse entre ellos mismos. No puede existir incoherencia entre uno y otro. Tiene que existir armonía entre todos. Cuando uno de los subalternos, por eso es que los gerentes tienen que prepararlos muy bien, estén atentos, los líderes estén atentos de su personal para que no manchen a la organización. Todos tienen que actuar de una manera equilibrada, eso es importante. Por eso esos valores que están allí definidos en la organización la hacen crecer. En cualquier organización los valores son fundamentales. Inclusive en las organizaciones religiosas, a pesar de que hay una creencia, hay la Biblia, que es la palabra de Dios, que hace que el hombre crezca y sea más honesto, que el hombre sea una persona más transparente. Sin embargo, muchos de ellos carecen de valores. Porque una cosa es conocer bien la palabra de Dios, otra cosa es que ese ser cristiano mantenga esos valores. Y uno lo observa en las organizaciones. Muchos líderes, por ejemplo, no saludan. Eso dañan a la organización cristiana. Muchos líderes se transforman en personas arrogantes. Muchos líderes no son humildes. Muchos líderes no son transparentes. Muchos líderes se dejan llevar por las pasiones. Eso es desviar los verdaderos valores que hay que mantener dentro, por ejemplo, también dentro de las organizaciones cristianas. Un líder tiene que ser una persona abierta, un líder tiene que ser una persona compasiva, un líder de una organización cristiana tiene que ser una persona que tenga comprensión hacia los demás, que pueda entender a los demás, que aprenda a comunicarse, que no le dé la espalda a otro subalterno. Denle un abrazo, denle una sonrisa, denle una estrechón de mano,
para que se sienta también identificado con la organización. Y uno lo observa en las organizaciones cristianas. Hay un distanciamiento. Una cosa es saludar, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo está hermano? Y otra cosa es que usted pueda sentir, porque muchos van dentro de las organizaciones cristianas a buscar fortalecimiento y salen más débiles porque no consiguen el trato que debe ser. Por eso es que hay que enseñar a todas las organizaciones, en primer lugar, que puedan definir sus propios valores. Esos valores que tiene la organización tienen que ponerse en práctica, porque lo que está en juego en cualquier organización es el entorno que nos está viendo. Inclusive las organizaciones cristianas también dependen del entorno. Si se quieren tener más, sumar más personas al ámbito cristiano, bueno, tenemos que dar el ejemplo, y muchas veces no damos el ejemplo. Y muchos no entendemos estas cosas. Entonces, nosotros como seres humanos estamos llamados que las organizaciones, además que nos dan ese paquete de valores, nosotros deberá analizarlo, interpretarlo, ponerlo en práctica y tener algo muy importante, que de esos valores que selecciona la organización, esos principios que selecciona la organización, es para que pueda crecer, es para que, como le dije al principio, la imagen se mantenga. Y lamentablemente en la mayoría de organizaciones no existe esto, es un error. Porque no es tener los valores escritos allí, estos son los valores de la empresa, sino enseñarlo cómo digerir esos valores y para quiénes son esos valores, cómo proyectar esos valores, porque si yo soy una persona que me sé comunicar internamente y externamente, eso se traduce en algo positivo a la organización. De manera que los valores de la organización es importante definirlo para que la organización mantenga su imagen. Es importante que todo ser humano pueda captar aquellos valores que lo van a hacer más, lo van a hacer más efectivo dentro de la organización, lo van a convertir en una persona más sólida, en una persona que en verdad comprende el ser humano. Y cuando esto se pone en práctica, usted se convierte, un gerente se convierte en un psicólogo, en entender al cliente, que ese cliente se vaya satisfecho, en darle nuevas herramientas. Porque es que, repito, todas las organizaciones están en función de un cliente, de darle respuesta a un cliente. Todas las organizaciones producen, valga la redundancia, un producto para satisfacer las necesidades de una sociedad. Es un cliente. Pero ¿quiénes están detrás de la organización? ¿Cómo funciona? Uno ve las empresas básicas de Guayana, ahí todo eso se perdió. Porque si la alta gerencia, la gerencia media y la gerencia operativa no dan el ejemplo, lógicamente que los que están involucrados en el proceso de producción no van a estar pendientes de un cambio, por lo menos de la lealtad hacia la organización, de ser una persona más responsable, de ser una persona más productiva, de ser una persona en verdad que tenga el corazón de empresa, porque él necesita que los gerentes le den esas orientaciones. Y uno observa en todos los planes estratégicos que se habla de principios de valores, pero no es escribirlos allí. Es que tiene que existir los gerentes que primero lo puedan digerir, lo puedan transmitir, lo puedan irradiar hacia toda la organización. Cuando la alta gerencia observa que en verdad hay un equilibrio, dice, vamos a tener buenos resultados. Ahora sí vamos a lograr nuestros objetivos y metas. Ahora sí tenemos claro que nuestra visión va a ser para siempre, pero los valores van a permitir que la organización haga cambios, que la organización pueda crecer, que la organización se convierta en una organización altamente rentable desde un punto de vista social, a lo mejor de un punto de vista de la rentabilidad económica. Que la organización vea más allá de esas cuatro paredes. Pero cuando no hay valores, prácticamente el ser humano está bloqueado, está cerrado y no comprende los procesos productivos que está involucrado su organización. Necesariamente, entonces, es importante
que se prepare bien, en primer lugar, a los gerentes, que puedan digerir y comprenda cuáles serían los valores fundamentales básicos para que todos los que están involucrados, toda la organización, lo puedan asimilar. Y yo creo que hay tres valores muy importantes para cualquier organización. Primero, la honestidad. Segundo, la pulcritud, la lealtad hacia la organización. Yo estuve 35 años en la Universidad de Guayana. Hay debilidades, pero yo con esos valores que he mantenido hasta el día de hoy, de esos principios, que no me lo inculcó la universidad, sino en el hogar, y lo mantuve. Yo siempre dije, y digo hasta el día de hoy, es una de las mejores universidades de la región Guayana. Hay muchos errores, hay mucha disparidad entre el personal. Uno entiende, no hay un equilibrio, no hay valores prácticamente organizacionales. En otras palabras, a veces se ve un desastre. Pero cuando el ser humano, el profesor, entiende esto, es como ver y tener una proyección totalmente diferente de la organización. Porque las organizaciones es para crecer, la organización es para mantenerse para siempre, pero depende que su talento humano, su recurso humano pueda fortalecer los valores de acuerdo a las características de la organización y fortalecer los valores, poner en práctica que vienen del hogar. Esos valores son fundamentales. Un valor, por ejemplo, el hogar muy importante es el amor, porque cuando hablamos de amor es tener compasión hacia nuestros semejantes, tratarlos bien, con una sonrisa, con un abrazo, con un estrechón de mano. Es triste, hacen que haya un alejamiento entre el talento humano, porque hay orgullo, porque hay arrogancia, porque hay disparidad en todo. Yo soy el mejor, dirán, es un error. Yo puedo ser doctor, pero yo soy pastor rajero. Y uno debe comportarse de acuerdo a los escenarios que uno pueda vivir. Pero yo he aprendido como valores fundamentales ser una persona responsable, honesta, transparente, humilde. Eso lo he aprendido. Entonces, los valores se amplían de acuerdo a la capacidad que usted tiene y va asimilando a lo que le da la organización, a lo que recibe en el hogar y a lo que usted quiere ampliar como conocimiento de los verdaderos valores que lo van a hacer más sólido como ser humano como responsable de parte del crecimiento de la organización. Espero que estos tips de la importancia de los valores en la organización para que la misma pueda tener una imagen sana y transparente ante el público, ante la región, ante el sector y ante el mundo. Muy buenas tardes.